Fíjate en esta foto. Ahora fíjate en esta otra. Es bastante probable que encuentres un patrón. Las mujeres tienden a sonreír más que los hombres, y esto no parece ser simplemente un estereotipo, porque una sonrisa puede estar comunicando mucho más de lo que parece. Así que quizá llevamos toda la vida interpretando de una forma demasiado simple una de las expresiones humanas más reconocibles. Porque una sonrisa no solo dice estoy feliz, también puede estar enviando un mensaje a los demás. Y cuando empezamos a entender cuál es ese mensaje, aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Por qué hombres y mujeres no sonríen exactamente de la misma manera? Empecemos por una pregunta básica. ¿Realmente sonríen más las mujeres? Porque quizá simplemente tenemos esa impresión. Uno de los análisis más completos sobre esta cuestión fue realizado por la psicóloga Marianne Lafrance y sus colaboradores. Los investigadores reunieron los resultados de más de 160 estudios que habían analizado la sonrisa de hombres y mujeres en situaciones muy diferentes, y encontraron un patrón consistente. En promedio, las mujeres sonreían más que los hombres, una diferencia que aparecía en distintas edades y contextos sociales. Pero cuando los investigadores analizaron los datos con más detalle, descubrieron algo todavía más curioso. La distancia entre hombres y mujeres no era siempre la misma. En algunas situaciones era evidente, en otras se reducía considerablemente y en determinadas circunstancias prácticamente desaparecía. Así que no estamos ante una regla sencilla del tipo las mujeres sonríen y los hombres no. La pregunta interesante es otra. ¿Por qué esa diferencia cambia dependiendo de la situación y de quién tenemos delante? Cuando vemos a alguien sonreír, hacemos una asociación casi automática. Esa persona está feliz. Y muchas veces es así. Sonreímos cuando nos ocurre algo bueno, cuando vemos a alguien a quien queremos o cuando algo nos hace gracia. Pero también sonreímos por muchas otras razones. Cuando conocemos a alguien, cuando queremos transmitir cercanía, o simplemente cuando alguien nos hace una fotografía y nos dice sonríe. Y esto es importante porque significa que la sonrisa no es simplemente un reflejo de lo que sentimos, también es una señal dirigida hacia los demás. Puede transmitir cercanía, reducir tensiones, generar confianza o facilitar una interacción. Así que cuando los estudios encuentran que las mujeres sonríen más que los hombres, no podemos simplemente concluir que sean más felices. También estamos observando una diferencia en la forma de expresar y comunicar las emociones. Pero entonces surge una pregunta mucho más difícil de responder. ¿De dónde procede esa diferencia? Una posible explicación nos obliga a mirar mucho más atrás en nuestra historia. Durante gran parte de la evolución humana, hombres y mujeres afrontaron algunas presiones adaptativas diferentes. En el caso de las mujeres, el embarazo, la lactancia y una mayor implicación en el cuidado directo de los hijos hicieron especialmente importante determinadas habilidades relacionadas con la sensibilidad interpersonal, el cuidado y el mantenimiento de vínculos sociales. Y en ese contexto, señales afiliativas como la sonrisa podían resultar especialmente útiles. Pero esta explicación por sí sola no es suficiente. Nuestra forma de expresarnos también está influida por el aprendizaje, las expectativas sociales y las experiencias que acumulamos desde pequeños. Y hay algo todavía más importante. Si la diferencia entre hombres y mujeres fuera simplemente una característica fija, debería aparecer siempre de forma parecida, pero no ocurre así. La diferencia cambia enormemente dependiendo de una variable que todavía no hemos tenido en cuenta: quién tenemos delante. Porque no sonreímos igual con todo el mundo. Una de las variables que parece influir es la edad de la persona con la que interactuamos. Las diferencias entre hombres y mujeres tienden a reducirse cuando tenemos delante a niños o personas mayores. Sin embargo, cuando la interacción se produce con adolescentes o adultos jóvenes, la diferencia tiende a aumentar. Los hombres muestran entonces, en promedio, una expresión más contenida que las mujeres. Pensemos en un profesor joven. Cuando está jugando o hablando con niños, puede mostrarse cercano, expresivo y sonreír constantemente. Pero ese mismo hombre puede adoptar una expresión mucho más seria cuando entra en una reunión con otros adultos. No necesariamente porque haya cambiado su estado de ánimo. Lo que ha cambiado es el contexto social. Y hay una situación en la que esto se vuelve especialmente interesante, cuando quien tenemos delante es otro hombre.
En promedio, los hombres tienden a mostrar una expresión más contenida cuando interactúan con otros hombres que cuando lo hacen con mujeres. Pero aquí aparece un matiz importante. No es lo mismo estar frente a un desconocido o alguien con quien competimos que estar con nuestros amigos más cercanos. Cuando existe confianza y familiaridad, estas diferencias pueden reducirse considerablemente. Y esto nos dice algo interesante. La expresión de un hombre, especialmente, puede cambiar dependiendo de la relación que tenga con las personas que le rodean. Podemos verlo incluso en personajes públicos. Un actor, un deportista, un político pueden aparecer extremadamente serios en una fotografía oficial y mostrarse completamente diferentes cuando están rodeados de amigos o familiares. No necesariamente ha cambiado lo que siente, ha cambiado el escenario social en el que expresa lo que siente. Pero hay otra variable capaz de modificar nuestra expresión, saber que alguien nos está observando. Cuando nuestra conducta puede ser vista o evaluada por otras personas, las diferencias entre hombres y mujeres tienden a hacerse todavía más visibles. Las mujeres suelen aumentar su frecuencia de sonrisa y otras formas de expresividad emocional. Los hombres, en cambio, tienden a mantener expresiones más contenidas o neutras. Y esto plantea una idea interesante. Nuestra expresión facial no depende únicamente de lo que sentimos, también puede depender de la imagen que proyectamos ante los demás. Quizá por eso una misma persona puede aparecer seria en una fotografía profesional y completamente sonriente unos minutos después cuando desaparece la formalidad. Pero todavía queda una última cuestión. Porque quizá hombres y mujeres no solo expresamos con diferente intensidad las emociones positivas, puede que también expresemos con mayor facilidad emociones positivas diferentes. Porque hablar de emociones positivas como si todas fueran iguales también puede llevarnos a error. Algunas investigaciones sugieren que los hombres tienden a expresar con mayor facilidad emociones relacionadas con el logro, la competencia o el orgullo. Las mujeres, en cambio, muestran con mayor frecuencia emociones vinculadas al afecto, la ternura o la cercanía interpersonal. Pensemos, por ejemplo, en un chico que acaba de comprarse un coche. Puede enseñarlo constantemente en redes, presumir de su compra y mostrarse tremendamente orgulloso. Así que quizá la diferencia no consiste simplemente en que las mujeres expresen más emociones positivas. También importa de qué emoción estamos hablando y qué situación lo provoca. Porque hombres y mujeres pueden experimentar emociones positivas con la misma intensidad y, sin embargo, expresarlas de forma diferente. Volvamos ahora a las fotografías del principio. Las mujeres sonríen más que los hombres, pero ahora sabemos que detrás de esa diferencia hay mucho más que una simple cuestión de felicidad. Sonreímos para expresar lo que sentimos, pero también para comunicarnos con los demás. Y la forma en que lo hacemos cambia dependiendo de nuestra historia, de lo que hemos aprendido, de quién tenemos delante y de la situación en la que nos encontramos. Por eso quizá la pregunta nunca debió de ser simplemente quién sonríe más. La pregunta realmente interesante es qué estamos comunicando cuando lo hacemos. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución, sin consignas, con datos. Recuerda, la evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia.